cuando uno dice termino de entender, siempre es a medias, intuir algo que luego se vuelve operativo, pero que nunca lo entiende de todo, y eso es la riqueza. Termino de entender algo que tiene que ver con que la imagen nunca es el territorio de lo visible exclusivamente. ¿Sí? Que la imagen nunca es el territorio de lo visible. La imagen, en la medida que conserva su capacidad poética, siempre es tensión entre lo visible y lo invisible. ¿Sí? Siempre. Y para nosotros esto también fue claro. ¿Sí? Trabajar un recorrido en el tiempo que de alguna manera contenga y sugiera. Contenga y sugiera, que haya un doble movimiento, que haya una presencia y una ausencia al mismo tiempo. Esto luego, de otras maneras, aparecerá en otras películas, que haya una presencia y una ausencia al mismo tiempo. Si tengo 3 minutos, quisiera contar una pequeña historia que conté otras veces, pero que me parece que es válido volverlo a contar. Creo que lo contamos alguna vez en algún programa que hicimos ahí en Córdoba, la historia esa del ropero. No me acuerdo. Bueno, pero lo volvieron a contar porque es una experiencia de mi infancia que luego yo la puedo, en esta idea que acabo de expresar, que por supuesto no es una idea mía, digamos, uno la puede encontrar en montones de pensadores, se transforma de uno cuando la vuelve operativa, cuando la hace propia para hablar desde ese lugar. Y esta experiencia de la infancia es la siguiente. Yo vivía en un barrio, viví hasta hace unos meses, es decir, mis 53 años, en un barrio que se llama Banfield, como decía Roger. En un barrio de casas bajas, de vecinos, de vecinas en la época de mi infancia que salían a barrer la vereda y conversaban con la vecina del lado. Y en la esquina de mi casa natal vivía un matrimonio de locos. Literalmente locos. ¿Sí? Buena gente con la que uno charlaba, pero locos. Tendrían unos 50 años y yo recuerdo, por ejemplo, volver de la escuela a las 6 de la tarde y encontrarme a Enrique parado en la puerta de la casa, de su casa, así. Preguntarle, Enrique, ¿le pasa algo? No, estoy esperando que baje el gato. A las 11 de la mañana del día siguiente, cuando salgo a comprar el pan, Enrique seguía debajo del árbol. Bueno, ese matrimonio vivía en la esquina de la casa y una tarde de invierno mi madre se entera que Fina, que es la mujer, cumple años. Entonces me dice, Gustavo, vamos a saludar a Fina. Y allí fuimos, un domingo de invierno, a la casa de Fina, donde estaban Fina y Enrique. Pasamos por un pasillo largo, una especie de ataúd donde vivía el gato, y dimos vuelta por un pasillo y entramos a una sala que daba a la esquina, una sala de casa vieja, con techos muy altos, y que habían tenido la idea inteligente, Fina y Enrique, de transformarla en 2 ambientes, ese ambiente grande. Lástima que no les puedo hacer como una esquemita, no tengo con qué hacerlo, pero esos 2 ambientes, que podría haber sido esto, supongamos, este espacio donde estamos Roger y yo, lo habían dividido en 2 con un ropero, pero así en diagonal el ropero, de tal manera que formaban 2 triángulos. ¿Se entiende la idea? Es decir, allí un ropero, entonces yo no vería a Roger si está el ropero acá. Entonces acá había una mesa, se sienta mi madre, se sienta Enrique, me siento yo para tomar el té. Fina no se sentó nunca. Todo el tiempo iba y venía por detrás del ropero. La hora y media que estuvimos allí, Fina iba y venía por detrás del ropero. A veces estaba acá. Nos disfrazaba a mi madre y a mí, por ejemplo, con una capelina y una capa para tomar el té. Pronto desaparecía. Y cuando estaba de nuevo, de pronto Enrique se acercaba y me decía,
Gustavo, te lo cuento pronto porque me persiguen y me matan. Yo descubrí el secreto para curar el cáncer. Se cura comiendo queso. Reveláselo al mundo, me dijo. Yo siempre que puedo lo cuento, no vaya, digo, no dirán que lo he guardado para mí. Yo tenía unos 10 años y se imaginan que estaba como una especie de medio muerto de miedo y medio fascinado. Y con el tiempo, y pensando en esto que recién decía de la imagen, entendí, porque la fascinación estaba entre lo que se veía y lo que no se veía. ¿Sí? En ese intercambio, en esa tensión entre lo que se ve y no se ve, allí radicaba la fascinación. Esto para mí atravesó todo un conjunto de reflexiones que tienen que ver con esto, con que la imagen no es territorio exclusivamente de lo visible, es decir, lo que se ve no es todo lo que es.